En muchas religiones del mundo se habla de los ángeles, o de seres a los que se les denomina con diferentes nombres, pero que en la creencia son de origen celestial o espiritual, esencias a las que usualmente se les representa como seres luminosos o blancos, provistos de alas. A los ángeles se les define como seres sobrenaturales, inmateriales o espirituales, cuyo compromiso, además de servir a Dios, es la protección individual o colectiva de los seres humanos. En la religión católica, por tradición se predica la figura del ángel de la guarda, o ángel custodio, un guardián del que se dice tiene asignada una o varias personas para protegerlas. Cuentos de nuestra Colombia oculta. El vuelo del ángel. Un cuento con argumento real. Ocurrió en abril del año 2008. El protagonista, un amigo, un reportero de una importante revista de Colombia. Un amigo que se autodenominaba ateo. Alguien que por su labor de periodismo y para no ser objeto de bromas y preguntas solapadas sobre su ateísmo, para este relato me pidió que guardara su nombre en reserva, y es por eso que en adelante lo llamaré Camilo. Camilo, como prueba de su experiencia y su verdad, al tiempo que me contó su historia me entregó una serie de fotografías con las que voy a ilustrar esta narrativa. Nota: como las fotografías fueron tomadas desde la ventanilla de un avioncito, algunas de ellas se ven con el color del filtro solar que en la parte de arriba tenían los vidrios de la nave. Comencemos. Todo ocurrió en el vuelo que hacía una avioneta tipo charter. Una aeronave cuyo cupo de 12 pasajeros y pasajeras partió de un pequeño pueblo en los llanos orientales de Colombia con rumbo a la ciudad de Bogotá, la capital donde aún trabaja Camilo. En total sería un vuelo de 30 minutos. Y como siempre lo hacía, por su labor de periodista y por si acaso, Camilo llevaba su cámara de fotografía. Él era un amante de las fotos y por si acaso, como él aún dice, siempre toma fotos aquí y allá. A las 3 de la tarde, con cupo completo, la pequeña aeronave despegó. Al elevarse, Camilo vio como el señor de calvicie incipiente, ubicado en el puesto de adelante, se echaba la bendición. Un movimiento de mano que dibuja una imaginaria cruz partiendo desde la frente y terminando en el pecho. Una señal de la cruz que en el rito católico significa agradecimiento, reverencia y, como en este caso, un pedido de protección celestial. Camilo, que por ese entonces no creía en nada, sonrió burlonamente pensando que aún había gente tonta. Para llegar a Bogotá, el avioncito de pasajeros debía recorrer un corto tramo sobre la planicie de los llanos y luego ascender por un ramal de la cordillera de los Andes llamado Cordillera Oriental. Una cordillera que a los 2.630 metros de altura sobre el nivel del mar alberga a la ciudad de Bogotá. Los primeros 15 minutos de vuelo fueron tranquilos. Abril es por lo regular un mes de muchas nubes y lluvias, y desde su puesto en el avioncito, Camilo fotografió algunas nubes gordas y negras, nubes altas que anunciaban temporales y tormentas eléctricas. Detrás y en el asiento contiguo,
unas señoras charlaban y además del sonido de las hélices, todo era normal. Pasados los primeros 15 minutos de vuelo y ya sobre la cordillera, el avioncito se encontró y entró en un enjambre de nubes. Un enjambre que al principio eran como neblinas y hacían mecer el aparato suavemente. Entonces, la campanilla que anuncia la postura de los cinturones de seguridad sonó, y el capitán habló por el altavoz. Agradable, aunque se pronostica un poco de turbulencia ligera durante el vuelo. No pasa nada siempre y cuando traigan su cinturón cómodamente abrochado, ¿de acuerdo? Con la cámara colgada al cuello, Camilo se colocó el cinturón y mirando atentamente por la ventanilla, vio cómo las alas del avioncito se introducían en la neblina. El vaivén, la turbulencia, poco a poco aumentó. El silencio reinó dentro del aparato. Los tensos pasajeros con cada movimiento se aferraban a los descansabrazos de sus asientos. Con los minutos, las nubes negras se fueron aproximando y oscurecieron la cabina, y con ellas los bamboleos aumentaron. Entonces, algunos gritos surgieron de la garganta de las pasajeras. Mientras la cámara se le bamboleaba de un lado a otro, Camilo se aferraba con pies y manos a su asiento. Por un momento pensó que la turbulencia pasaría, pero fue todo lo contrario. La turbulencia aumentó y el avioncito comenzó a sacudirse, a mecerse como una cometa azotada por el viento. Los gritos aumentaron. De un momento a otro, Camilo sintió que el avión fue succionado por una nube negra y espesa. La fuerza del arrastre fue tal que cabezas y espaldas quedaron sumergidas en los asientos. De pronto, y después de la succión, Camilo recuerda que para empeorar las cosas, los motores del avioncito se apagaron. En la cabina, los pilotos como desesperados agitaban brazos y manos entre timón y los tableros de control. Con los motores del avioncito apagados, el bamboleo aumentó. Camilo el ateo, viendo que los motores se apagaron y que las sacudidas aumentaron, pensó que este sería el último día de su vida, y entonces, recordando la única oración que le había enseñado su madre cuando era pequeño, rezó: Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Luego de su oración, y como para tratar de aliviar el miedo que tenía, tomando su cámara comenzó a tomar fotos de las nubes. Entonces, según Camilo, comenzaron los milagros. Los motores del avioncito arrancaron. Los motores se encendieron, pero el bamboleo seguía. Los pilotos, afanados, no podían sacar el avioncito de la espeluznante nube que lo succionaba. Camilo apuntó su cámara por la ventanilla y a lo lejos retrató una pequeña claridad. Los pasajeros no paraban de gritar. Entonces Camilo, mirando por el visor de su cámara, a la que apenas podía sostener por el bamboleo, vio que frente a él,
La nube con la claridad se abría como un hueco oscuro. Extrañado y asustado, Camilo vio entonces cómo la nube se abría más y más y daba forma a un cuadrado. Camilo miraba aterrado. Para él era como una ventana, una apertura extraña dentro de una nube de tormenta. Nadie se fijaba. En medio del susto, ninguno percibió lo que estaba ocurriendo. Camilo siguió mirando, y entonces la ventana en la nube se abrió plenamente. Y cosa extraña, en su esquina derecha inferior, Camilo vio una nubecita con alas que se movía. Por unos segundos Camilo la miró extasiado, y entonces, cayendo en cuenta, vio que los pilotos solo miraban hacia adelante, y entonces, parado en el pasillo y señalando, gritó con fuerza: ¡Capitán, capitán! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡La ventana! ¡Capitán! ¡La ventana! Nadie entendía lo que decía Camilo. Y al fin los pilotos miraron a la izquierda, y al ver el hueco en la nube, viraron el avioncito, tomando rumbo a la ventana. Al girar y cambiar el ángulo visual, Camilo perdió de vista la nubecita que a él le pareció un angelito. En pocos segundos la nave pasó por entre la ventana. Luego el cielo se abrió y una luz de esperanza marcó el fin del vaivén aterrador, el desenlace del miedo y del susto. Los pasajeros, sintiendo que todo había pasado, sonreían y reían nerviosamente. Al final, el avioncito aterrizó en Bogotá, y al abrirse las puertas, los pilotos, que no debían hacerlo, bajaron de primero y se arrodillaron en el piso de la pista. Algunos pasajeros, entre ellos Camilo, al descender hicieron lo mismo, rodeando a los pilotos. Entonces, el capitán, sonriendo y en actitud de agradecimiento, dijo: «Den gracias, porque lo que hoy ocurrió fue un milagro». Desde entonces, Camilo, el que se autodenominaba ateo, cree en ángeles, y en la sala de su apartamento hay colgado un cuadro con la foto de la ventana en el cielo y la nubecita alada con forma de angelito. Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Cuentos de nuestra Colombia oculta. Estuvo con usted Roberto Tobar Gaitán. Gracias por su atención.